donde se observaba a una unidad de la Policía Nacional haciendo una intervención en un vehículo y había un ciudadano que, recuerdo que mencionaba el apellido Pérez, y le decía: Pérez, déjame tranquilo, tú me conoces, ¿por qué me vas a parar? Aquí están mis hijos, aquí están mis hijos. Y el policía le daba con una voz, le daba la voz de alto de forma firme, una orden directa, y este ciudadano lo que procedió a hacer es agarrar a su hijo y lo puso como escudo humano frente a él. Llegan otras unidades de policía, esto fue en el área de San Miguelito, llegan otras unidades de policía a hacer el apoyo para la intervención que se estaba haciendo, y ahí se corta el video. Exactamente desde cuando el policía le da la voz de alto, esta persona desobedece esa voz de alto. Hugo, buenos días. Son las 7:12 de la mañana en Ciudad de Panamá, 3:12 de la tarde en San Petersburgo, Rusia. ¿Cómo estás? Muy buenos días Panamá y todos nuestros oyentes. Excelente, ¿cómo está usted? ¿Cómo Bien, está? Hugo. ¿Qué dice Acá el estoy mundo? sin ¿Qué dice cámara. Ya me Acá di estoy cuenta, sin cámara para que no se pensaba que caiga la era yo. llamada. Pensaba que era yo No, con para que no se caiga la llamada. la calidad de internet, pero aquí estamos. Gracias por la invitación. Hugo, hay Así que, muchos, siempre hay bueno, lo estamos haciendo cada 2 semanas más o menos para que estés aquí con nosotros y hagas un poco de docencia sin ningún tipo de ánimos políticos ni ideológicos ni demás, simplemente hacer docencia, sobre todo desde la técnica legal que manejas. Y han habido muchísimos hechos, ¿no? Pero uno que me llama la atención y que ha sido de gran discusión en redes sociales, vamos a remitirnos a las redes sociales, ha sido este hecho que comentamos hace un par de días, Hugo, el tema este de el oficial de policía que se le ve apuntando un arma hacia un carro que supuestamente dentro del carro había uno o varios menores de edad y demás. Hugo, cómo pudiéramos nosotros entender ese hecho? ¿Cómo podemos interpretar legalmente si fue correcto o incorrecto? Y yo nada más me resumo a algo antes que hagas tu evaluación legal técnica. Yo me resumo en decir algo a mis oyentes, en este país definitivamente que tenemos entre tantos problemas, le podemos sumar uno más y es la falta de respeto hacia la autoridad. Hugo, adelante. gracias, Nemia. Buenos días. Sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, como siempre te lo digo, es desde no sin ánimo, perdón, no con el ánimo de ser dueño de la verdad, solamente compartir humildemente desde el escritorio o desde mi esquina, como siempre me dijo mi madre. Eh, y me robo tu idea o tu concepción sobre el tema cultural que tenemos aquí en Panamá, sobre la falta de respeto o ubicarnos como ciudadanos, cuáles son nuestros deberes. Y también, bueno, para no dejar esa idea inconclusa de respeto a las autoridades, con una cultura que tenemos de satanizar las actividades de los miembros de la fuerza pública. Eso siempre me ha llamado poderosamente la atención, para compartir con los amigos oyentes. Por muchos años, aproximadamente 10, tuve la oportunidad de trabajar en el sistema judicial de esta república, desde una trinchera que me permitió ir observando y viendo que es una constante. Trabajé en un área bastante conflictiva. Nuestro querido Colón estuvo asignado la mayor parte del tiempo. Y recuerdo que conversábamos ese día cuando salió ese video, después la posterior aclaración por parte de los estamentos de seguridad, sobre la situación o lo que se encontró o cómo fue la temática desde el punto de vista de la policía. Y eso me recordó la cantidad de veces que las personas suben estos videos a las redes sociales de forma sesgada. Es importante siempre cuando uno ve estos videos y ve estas situaciones recordar algo. Toda historia tiene dos versiones, tres, cuatro, cinco, muchísimas versiones. La versión siempre va a depender de la óptica donde se está viendo esa versión. Y definitivamente cuando uno ve el video, y para dar un poco de contexto para los que no saben qué video estamos hablando, la semana pasada, si no me equivoco, martes, miércoles creo que fue que se viralizó un video en redes sociales donde se observaba a una unidad de la Policía Nacional haciendo una intervención en un vehículo y había un ciudadano que, recuerdo que mencionaba el apellido Pérez, y le decía: Pérez, déjame tranquilo, tú me conoces, ¿por qué me vas a parar? Aquí están mis hijos, aquí están mis hijos. Y el policía le daba con una voz, le daba la voz de alto de forma firme, una orden directa, y este ciudadano lo que procedió a hacer es agarrar a su hijo y lo puso como escudo humano frente a él. Llegan otras unidades de policía, esto fue en el área de San Miguelito, llegan otras unidades de policía a hacer el apoyo
para la intervención que se estaba haciendo, y ahí se corta el video. Exactamente desde cuando el policía le da la voz de alto, esta persona desobedece esa voz de alto. Es más, se ve que en el video se observa al vehículo moverse, y esta persona decide entonces, la persona que está desafiando, que está grabando, decide entonces agarrar a su hijo y ponerlo entre el policía y él en la línea de fuego. Y ya se corta el video. Horas más tarde sale el comunicado de la policía, y recuerdo que yo le dije a las personas que me consultaban, yo, espérense, no se apresuren a hacer juicio, vamos a esperar a ver qué dice la policía. Y después salió el comunicado de Proteger y Servir, donde indicaban y manifestaban cómo había sido este escenario desde su inicio. Y ya se pudo comprender la historia, y mágicamente hasta ahí acabó la viralidad del video. O no mágicamente, creo que de una forma concienzuda las personas que pudieron leer eso y le prestaron atención a la parte B de la historia, pudieron entonces entender y comprender por qué había sido esa actitud de la unidad policial. Y ojo con esto, no quiero decir que la policía sea perfecta, hay muchos errores, son seres humanos, pero en este caso estamos evaluando únicamente una situación. Y pudimos entonces observar, comprender claramente que el génesis del problema atiende a la desobediencia civil. ¿Y a qué me refiero con la desobediencia civil? Todos los ciudadanos tenemos el deber, tenemos la obligación, y la policía está haciendo su trabajo. Días antes, días recientes, recuerdo, o días previos a ese incidente, recuerdo que en un noticiero de la televisión una honorable diputada había manifestado la situación crítica de violencia que se vive particularmente en nuestro querido distrito de San Miguelito, y la policía haciendo sus rondas preventivas, su operativo de policía, está en un punto de control, observan un vehículo que va llegando a un punto de control, este se detiene y comienza a echar marcha en reversa o hacia atrás, como le decimos en panameño. Entonces eso inmediatamente alerta a las unidades, las cuales proceden a darle control, la señal de alto y a darle la orden. Pero esta persona comienza entonces inmediatamente a desobedecer y a utilizar cualquier tipo de justificación para no ser detenido, revisado. Y posterior a esto, entonces ya cuando empieza este conflicto, que solamente pudimos ver una parte en los videos de las redes sociales, después vimos el resultado cuando ya la policía pudo intervenir, revisar el carro, y definitivamente se encontraron elementos que, yo como le digo a las personas, elementos que si los encontramos separados, no te producen ningún tipo de suspicacia o necesidad de profundizar más allá porque lo puedas tener. Por ejemplo, que se encontró dentro de ese vehículo un spray irritante, las pimientas. Me podrás decir, esto lo encontramos en el súper, eso yo lo encuentro, lo puedo comprar en el súper, en la farmacia. Eso no es un elemento ilegal. Encontraron en ese vehículo inhibidores de señal de vehículo. Eso es un elemento que lo podemos comprar por Amazon. Hay tiendas en el Chinito, en el Dorado, que usted lo puede comprar. No es un elemento ilegal. Encontraron en ese vehículo radios de comunicación. Eso es un elemento que solo de por sí lo encuentras en estas tiendas de aquí en Panamá, de electrónica, y ese elemento no es ilegal. Pero cuando encuentras todos estos elementos juntos y los sumas a la conducta de la persona de desafiar a la autoridad, de no atender un llamado alto, de oponer resistencia, entonces en ese momento sí te levanta una perspicacia, una suspicacia, y genera entonces que la policía tenga entonces que hacer una intervención, y entiendo que se levanta una carpeta y es remitida para profundizar hacia la Fiscalía de Crimen Organizado, qué estaba pasando con estas personas, con todos estos elementos que, reitero, separados no pasa nada, pero juntos, cuando ya lo tienes con una misma persona y le sumas la conducta a la persona, definitivamente activa los protocolos de seguridad donde nace la necesidad del Estado a través de sus fiscalías, del Ministerio Público, de profundizar, abrir una investigación que es perfectamente válida por ley, donde la persona va a ser aprendida, donde por ley, nos guste o no nos guste, se te puede revisar el teléfono siempre y cuando respetando el debido proceso, y quién sabe quién se puede encontrar más allá. Porque entiendo que se aperturó una investigación en la Fiscalía de Crimen Organizado por los elementos
reitero, los elementos legales, pero que todos unidos resultan sospechosos porque te dan indicios de algún tipo de actividad extracurricular, diría yo, o una actividad que tiene tendencia, salvo que me digas que la persona era un técnico en comunicaciones o, un especialista en tecnología. Y No estoy dando idea. otro No estoy elemento dando que acabo de ideas. recordar, otro elemento muy importante que acabo de recordar, que en ese vehículo también fueron encontrados binoculares. Entonces, todas estas cosas juntas llamaron la atención, que fueron el resultado de ese punto de control. Y otro punto de mías, nos guste o no nos guste, vivimos en un Estado de Derecho, hay reglas. Y las personas constantemente piensan que la policía no puede revisar o no puede hacer el intento de revisar los vehículos en los puntos de control. Es importante siempre destacar y recordar que existe el artículo 325 del Código Procesal Penal, que debe ser respetado por la policía y por los ciudadanos y comprendido por los ciudadanos, que vivimos en un Estado de Derecho donde existe la posibilidad que la Policía Nacional haga el requerimiento a las personas en atención a motivos fundados de sospecha, en motivos de seguridad ciudadana, de pedirle hacerle la revisión al vehículo. A mí regularmente no me pasa este escenario, lo voy a utilizar yo como ejemplo. Una que otra vez en algún punto de control me han solicitado esto, he cooperado, pues no tengo nada que ocultar a la autoridad, gracias a Dios. Pero si yo me niego, entonces ya a la policía le toca activar un procedimiento que es convocar a la autoridad competente, que en este caso sería la fiscalía, explicar los motivos de la sospecha y al fiscal hacer ese filtro constitucional, ese filtro de legalidad de determinar si la sospecha que ha materializado la policía es de tal entidad para poder entonces pedirle un juez de garantía o fundamentar un allanamiento excepcional, que el allanamiento excepcional significa que hay una pérdida inminente o grave, urgente, o una necesidad urgente para no tener que ir donde el juez, sino que entrar y después ir donde el juez. Entonces esos son los escenarios Hugo, que no comulgan cuando tenemos un ciudadano que simplemente dice, a mí tú no me vas a revisar, a mí no me vas a hacer nada. Ojo, es su derecho, no lo critico. sí, pero esta falta, basada en tu experiencia de tantos años eh, trabajando en temas tan importantes, sensitivos y hasta de vulnerabilidad social y demás, ¿a qué crees, a qué se debe? ¿Cuál es tu opinión sobre a qué se debe esta falta de, digamos, yo lo simplifico en decir, la falta de respeto por la autoridad, el desafío hacia la autoridad? ¿Dónde nos encontramos como sociedad para que esto esté sucediendo de esta forma? A mí me gusta mucho cuando los sociólogos dicen que hay una crisis en el tejido social. Creo que esa es la expresión, si no me equivoco, en el tejido social. En el tejido social en cuanto a que esto no es un factor solamente judicial, esto es un factor cultural, esto es un factor, un elemento que hay en nuestra sociedad civil, pero tengo que ser muy cuidadoso con las siguientes expresiones. En todas las clases lo hay un ánimo de desobediencia, pero hay un ánimo de desobediencia, pero eso ocurre más que todo donde hay mayores conflictos sociales, porque donde hay mayores conflictos sociales, donde hay mayores problemas de seguridad, es donde normalmente la Policía Nacional, los miembros de la Fuerza Pública, les toca utilizar un poco más la fuerza pública, la fuerza que por ley se les da para tratar de mantener la seguridad. Entonces, estas situaciones, cuando la llevas a las crisis sociales que existen, donde, donde las personas no tienen acceso a oportunidades de mejor educación, de mejor salud, de distribución de alimentos correcta, de acceso a capital, de como dicen algunos amigos. Todas estas situaciones se mezclan y llevan también a una constante que también le pudiese sumar también cierta pérdida de credibilidad del ciudadano hacia el Estado. Y aquí ya no incluyo solamente la fuerza pública, porque el Estado somos todos, pero los que representan al Estado, su administración gubernamental, el ciudadano, yo lo quiero resumir de repente en una falta de confianza del ciudadano hacia sus estamentos de seguridad, hacia el mismo Estado como tal, por muchas situaciones que ahí no solamente incluiría la seguridad,
También tengo que incluir a los diferentes actores cuando el ciudadano de a pie ve cómo en ciertas administraciones o en todas o en determinados momentos sin precisar ninguna, usted ve la impunidad, el derroche de recursos estatales y que en esos escenarios es común una expresión de que no pasa nada o no le pasa nada a esos actores, pero al ciudadano de a pie que tiene un problema, que pasa un retén todos los días por sus barriadas, se lo llevan al cuartel, se lo llevan para verificación, tiene problemas con autoridad constantemente, porque es otra túnica. Entonces ahí yo creo que pudiese ir enfocado a un problema social, a un problema de credibilidad, de pensar que el Estado o los representantes del Estado en su diversos escenarios están tratando de ayudarnos. Entonces, esa falta de credibilidad, considero que pudiese ser el génesis que lleva a muchos ciudadanos a manifestar resistencia. Mira, te pongo un escenario y de repente tú recordarás a esta persona. Nosotros conocemos a una persona que es una persona muy educada, muy estudiada, que tú jamás pensarías que esta persona estuviese metida en algún tipo de problema. Pero yo conozco una persona que sale un día a hacer ejercicio en la cinta costera, allá en Aníbal. Y es un deber del ciudadano, es un deber de todos los ciudadanos y extranjeros en la República de Panamá mantener, contar y siempre tener, perdón, lo digo mejor, es un buen panameño, andar identificado, o sea, cargar tu cédula de identidad personal. Entonces esta persona está haciendo ejercicio en la cinta costera, pero cuando sale a hacer ejercicio no se lleva su cédula, no se la mete en un huequito del pantalón, no se la mete en ninguna carterita, la deja en el vehículo. Da la casualidad que cuando está haciendo ejercicio, la policía lo para, un punto de verificación y le pide la cédula. Y esta persona se molesta y dice, pero si yo estoy haciendo ejercicio. Entonces le entra la animadversión de querer decir, pero ¿por qué me estás interrumpiendo? Estoy haciendo ejercicio, estoy en la cinta costera, y el policía simplemente le dice, pero es tu deber cargar la cédula. Entonces ahí es donde yo intervengo y le digo, oye, es que aquí el que está fallando eres tú. Entonces ahí vienes, ¿y por qué te traigo ese ejemplo? Porque ese ejemplo me recuerda que a veces nosotros los ciudadanos se nos olvidan nuestros deberes. Nosotros los ciudadanos, y me incluyo, somos excelentes exigiendo derechos. Eso lo podemos ver todos los días en la calle cuando las personas dicen tengo derecho a la vivienda, tengo derecho a la salud, tengo derecho a un trabajo, pero se nos olvidan nuestros deberes. Y todo derecho en esta vida va casado con un deber. En un matrimonio, todo deber va con un derecho y todo derecho va con un deber. Así como exigimos los derechos, también debemos como ciudadanos respetar y cumplir nuestros deberes. Entonces, eso es lo que te puedo comentar sobre lo que estábamos conversando. No sé qué, no sé qué opináis, como dicen los españoles, sobre eso, Nemías. Muchísimas gracias, Hugo. Al final no tenemos mucho tiempo ya, pero sí me hace cuando hablas esto de los deberes y derechos, que todo derecho viene acompañado de un deber y todo deber viene acompañado de un derecho. Es allí también donde están esas voces encontradas, esos criterios encontrados y muchísimas contradicciones también sobre lo que está sucediendo más allá de estos 25, 26, 27 días de protestas en diferentes puntos del país, ¿no? Donde una parte de la población, siempre hablan de la mayoría del panameño no está en la calle. La mayoría del panameño está buscando es cómo seguir trabajando y echar para adelante, como decimos nosotros, en el día a día. Y está esta discusión, ¿no? Pero es que yo tengo derecho a libre tránsito, es que yo tengo derecho a llevar mis productos al mercado, es que yo tengo derecho a que las mercancías lleguen, yo tengo derecho a trasladarme de tal lugar, de tal punto a tal punto. ¿Por qué se impide entonces el libre? Porque algunas personas para protestar o para manifestar su descontento ante X o Y razón, normalmente contra el gobierno en este caso, por muchas formas, muchas razones, perdón, y algunas disparatadas también, desde mi punto de vista, pues coartan también la libertad y los derechos de otras personas exigiendo los deberes que ellos solamente piensan tener. Entonces, por eso, amigos oyentes, quería traer estos puntos a colación, siempre tratando de hacer docencia. Le agradezco al profesor Hugo Real, profesor de la Universidad de Panamá, de la Facultad de Derecho. Muchísimas gracias, Hugo. Amigos oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy, 20 de mayo, son las 3:31 de la tarde.
en San Petersburgo, Rusia, en Ciudad de Panamá, donde se encuentra Hugo, y los controles, el estudio de Radio Ancon son ya, también sí, están a la misma hora. 7:27 de la mañana. 7 eso. 7:27 de la mañana. Tenemos 3 minutos todavía, Hugo. Oye, hay un tema en particular, no voy a pedir. Quedamos 2 minutos entonces. Hay un tema muy particular que me llama mucho la atención y es esto de, hace poco se ratificó, si no me equivoco, al nuevo director del IFARU, y hablan y ahora lo están satanizando por el hecho de que él también pidió un auxilio económico, y él dice, pero yo lo hice como cualquier ciudadano. ¿Qué está pasando en cuanto a esta satanización de los auxilios, Hugo? Hay que poner un poquito de contexto. El día de ayer asistió a la comisión de credenciales. La ratificación todavía no se ha dado. La ratificación le corresponde al pleno de la asamblea. La asamblea continúa hoy a las 3 de la tarde y hay que ver si se ratifica o no. Todavía no está pendiente de ratificación. Muchísimas gracias por la corrección. Ya fue examinado por la comisión. Miren, la satanización de los auxilios económicos. Definitivamente que el pecado aquí fue que se echó a todo el mundo en una bolsa común, y aquí han tomado palo los que lo obtuvieron de forma justa como los que lo obtuvieron de una forma no tan justa. Entonces, yo tengo que ser sincero, yo no tengo ningún problema con que existan los auxilios económicos o las becas, pero siempre y cuando se den por méritos o por necesidades reales. Yo en un momento de mi vida fui beneficiado por un préstamo que pagué al IFARU para poder terminar mis estudios universitarios, y siempre voy a estar agradecido con la asistencia del IFARU, y quisiera que el IFARU tuviera más presupuesto y diera el doble, el triple de préstamos o becas, pero siempre de la mano de la meritocracia. Siempre de la mano de meritocracia, porque eso es algo que permite a las personas que no queremos nada regalado. Yo en mi caso no quería nada regalado, yo quería una plata para terminar mis estudios, me la prestaron, la pagué al año que me la prestaron, y yo no puedo satanizar ni criticar a las personas que reciban. Puedo criticar a los que lo reciben por temas politiqueros, eso sí los puedo criticar por temas politiqueros, porque ese no es el fin de esa institución. Para eso no fue creada ni robust. Fue creada por, si no me equivoco, por Marco Robles, si no me equivoco, pero sé que fue robustecida en la dictadura y tenía un fin noble. La utilización es otra cosa, pero bueno, eso es lo que la opinión que tengo sobre ese aspecto. Sé que estamos sobre la hora. Quiero despedirme, agradecer por la invitación, que casi siempre nunca me dejan despedirme, pero estoy aprovechando para despedirme. Muchas gracias, siempre contento de compartir con ustedes. Gracias a Panamá por escucharnos. Oigan, y siempre solamente quería agregar algo. Yo no tenía ni idea de ese artículo que sustenta la legalidad de que te pueden parar en la calle para pedirte 325 el Código Procesal Penal. Ni idea, porque estoy acostumbrado a la gente que se pone con la bravuconería esa de que tú no tienes derecho a hacer eso, porque me estás pidiendo la cédula, a la licencia. Sí, está en la ley y es perfectamente permitido, y con mucho gusto se lo puedo ampliar con más detenimiento en otra próxima sesión, pero es perfectamente permitido, don Guillermo. Ojalá lo pueda ampliar, porque si hay algo que sucede mucho es eso, y que la gente se queja mucho también. Te pongo un escenario rapidito. En el puesto de Guabalá, llegando a la provincia de Chiriquí, en el punto de control, en el puesto de María Chiquita de la policía, pidiendo a Costa Rica de Colón, lo tienen gigante, impreso, pero gigante, parece una valla publicitaria de política. Lo tienen todo para que la gente cuando llegue dicen no, que no pueden. Los policías simplemente señalan, mire la ley, ahí se la tengo pegada para que sepa que sí podemos. Bueno. Muchísimas gracias, Hugo. Vamos a tener esto en la lista de temas para tu próxima intervención. Amigos oyentes, ha sido un placer para Hugo Real y su servidor Nehemías en estar con ustedes hoy 20 de mayo. Me despido de San Petersburgo. Feliz día allá en Panamá, acá a terminar la tarde. 18 grados, bastante soleado, hace hasta calor, don Guillermo. Es que no hay aire acondicionado en la casa, don Guillermo. ¿Cómo está sudando por acá? Con todas las ventanas abiertas. Mira un verano muy bonito por acá, parece. Por ahí nos mandas una foto para que nuestro productor la suba a la red social, ahí para que disfruten de tu vista. Nada como el verano de Panamá. Muchas gracias, caballeros. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Nehemías Jaén, desde San Petersburgo, con nosotros a esta hora de la mañana, hora de la tarde allá, aquí en la mañana en Compo Radio Ancon.